A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. La pandemia ha cambiado la vida de las personas en todas las esferas. En lo que respecta a la educación, se han hecho muchas reflexiones respecto a la educación virtual. Si bien es cierto, la educación en línea no es nueva, la coyuntura actual nos obligó a generalizar la enseñanza a través del Internet y para muchos ha llegado a ser más bien la regla y ya no la excepción. Sin duda, la educación virtual será la tónica del futuro, ya que abarata costos para las instituciones educativas y también para las familias, porque permite flexibilidad de horarios para asistir a las clases y ha puesto en debate la discusión sobre la declaración del Internet como un servicio público. Sin embargo, desde el mes de agosto, las universidades se encuentran desarrollando sus planes piloto de regreso a clases. Estos centros educativos han tenido que diseñar una modalidad de enseñanza que combina la virtualidad con la presencialidad, estableciendo un aforo reducido en las aulas o materias que se mantienen en modalidad online. Por otro lado, se han hecho fuertes inversiones en tecnología para poder facilitar la participación de los estudiantes que no desean asistir a clases. Y para hablar de este tema, he invitado a Juan Francisco Camino, quien es profesor universitario. Juan Francisco es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de los Hemisferios. Es doctorando en la Universidad de Salamanca, máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ex director de vinculación con la sociedad de la Universidad de los Hemisferios. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por acompañarme. El gusto es mío estar acá. Juan Francisco, en el mercado laboral se ha hecho énfasis en los tiempos que conlleva el teletrabajo. Para algunas personas las jornadas laborales más bien se han incrementado, ¿verdad? Y bajo la excusa de trabajar en casa, se han combinado diferentes actividades laborales con las familiares, muchas de ellas realizándose al mismo tiempo. ¿Cómo crees que la educación virtual, en el contexto de la pandemia, por supuesto, ha cambiado también la vida de los docentes? Bueno, la verdad ha entrado en esa misma dinámica de los trabajadores que no son parte de la educación universitaria, ¿no? O sea, el trabajo de los docentes, tanto en el desarrollo de las clases, en preparación de las clases, ha tenido que combinarse con actividades, como si bien se lo mencionaba al inicio, con actividades personales, a tal punto que incluso en el desarrollo de las clases fue muy común, por ejemplo, también tener la participación de familiares en medio de la clase. Aparte de eso, muchas universidades, por la necesidad misma de cambiar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, se vieron obligadas a incrementar la carga laboral para diseñar nuevas estrategias pedagógicas, lo que efectivamente incrementó muchísimo la carga laboral del docente, ya que hay creo que una mala conceptualización del trabajo del profesor, en general. Se piensa que a veces dar clases solo es pararse a hablar y no se toma en cuenta que previo a la realización de las clases hay un proceso de creación de la clase, hay un proceso de calificación posterior también, de evaluación de los resultados, y aparte de todo eso, pues se tuvo que incrementar justamente el trabajo con el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas, incluso en algunos casos con el aprendizaje del funcionamiento de herramientas tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales. Así es, ha sido un desafío. La falta de interacción en los compañeros. Hablemos sobre cómo esta falta de interacción en el aula de clases, ¿verdad?,
ha sido uno de los elementos que más presión y estrés ha ocasionado en los estudiantes y también en sus familias. Pero no podemos descuidar la importancia que tiene esta misma, ¿no? La interacción en la relación entre los profesores y los estudiantes. Para muchos, el docente que deja una huella en la vida del alumno es quien se preocupa por una formación integral. Desde tu experiencia como docente, la interacción entre estudiantes y docentes ha sido más fluida en la virtualidad. ¿Crees que en este contacto directo entre los profesores y estudiantes y entre los propios estudiantes, por supuesto, entre los alumnos, facilita realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje? No, de plano no, porque la interacción entre personas del día a día es muy diferente a la interacción que se dio en la virtualidad. O sea, a través de un computador podíamos hablar con los alumnos, podíamos solicitarles que hagan ciertas actividades, y no tanto desde el control, porque también muchas veces se piensa que esta falta de interacción se evidenciaba en la pérdida del control en el desarrollo de la clase, pero va mucho más allá. O sea, la falta de interacción, primero entre estudiantes, le resta el desarrollo de habilidades blandas que no se lo realiza en el marco del estudio específico de la carrera que se sigue, sino que se desarrolla en función de la participación diaria con los alumnos, con el profesor también. Entonces, de plano, ¿no? Yo considero que, y podría ser una evaluación muy empírica, si vale el término, en este momento, que el proceso de enseñanza-aprendizaje perdió mucho con la virtualidad. Si bien es cierto, hubo que adaptarse, no teníamos más opción, pero la interacción entre estudiantes y profesores también es fundamental para que incluso exista el refuerzo necesario de conceptos, de metodologías, de elementos teóricos que le permitan al estudiante justamente incrementar su bagaje académico, pero el desarrollo de habilidades blandas fue lo más afectado. Ese trabajo en equipo evidentemente se vio muy afectado. De hecho, y ahí sí hablo desde la experiencia personal, yo no prioricé los trabajos en grupo, porque a veces también depende mucho de la conectividad que tengan todos los miembros del equipo para poder desarrollar esos trabajos. Entonces privilegié el trabajo individual, pero eso evidentemente sacrifica otro tipo de formación que es necesaria para el mundo laboral. Acabas de comentar sobre la conectividad, y mucho se ha hablado sobre la conectividad de internet de los alumnos, ¿verdad? Para poder asistir a clases, pero casi no se ha hablado sobre la importancia de este servicio para que los profesores también puedan desarrollar sus actividades con normalidad. A través de las redes sociales observamos que algunos docentes incluso recurrieron a los tradicionales CafeNet en muchos casos para poder desarrollar sus clases. ¿Las universidades han apoyado de alguna forma a los profesores para tener una conexión a internet que sea pues la adecuada para el desarrollo de sus clases? O bueno, desde tu experiencia o quizá también el conocimiento de colegas tuyos. La verdad, yo entiendo que no. O sea, la verdad no hubo un apoyo directo desde las universidades para que los profesores puedan, no sé, subvencionar el costo de incrementar la conexión a internet. Y de hecho, o sea, más bien hubo un proceso en el cual se evaluó mucho el desarrollo de las actividades por parte del profesor, pero sin una contraprestación, ¿no? O sea, yo creo que en eso sí las universidades no tomaron las previsiones del caso para que los profesores puedan acceder a un mejor servicio de internet. Yo creo que en este momento todos disponemos de nuestros domicilios una conexión, pero para desarrollar clases y para hacerlo a través de plataformas como Zoom, como Teams, como Google Meets, la verdad, la conexión que se necesitaba era mayor. A eso tenemos que sumar que el profesor no estaba solo en su casa. O sea, el profesor siempre va a estar acompañado de alguien que estaba desarrollando también su actividad laboral a través de internet. Tal vez sus hijos estaban también en clases virtuales, lo que generaba mayor tráfico dentro de la casa. Entonces, la verdad, sí fue un problema para muchos profesores. Muchos también tuvimos que recurrir justamente a un reajuste del presupuesto familiar para incrementar la conexión a internet, la velocidad o el ancho de banda, para poder desarrollar nuestras actividades de manera eficaz, de manera eficiente. Pero sí considero que a futuro, o sea, si se mantiene esta virtualidad como ya la regla que tú acabas de mencionar, antes que la excepción en la educación, sí sería importante desarrollar algún tipo de plan, sea desde las universidades o desde el mercado mismo,
para facilitar justamente este trabajo de los docentes. La velocidad de adaptación de los profesores para adaptarse a estas nuevas herramientas pedagógicas que faciliten las clases virtuales marcó la diferencia entre quienes pudieron y quienes no pudieron realmente continuar con el desarrollo de las clases, ¿verdad? Ahora, en el regreso, en el retorno a las clases presenciales, en las cuales es necesario, ahora sí, combinar tanto lo virtual como lo presencial, ¿qué tipo de estrategias pedagógicas se están implementando desde los profesores? Es más bien también la pregunta, la complementaria es, ¿se puede aplicar una misma metodología cuando pues ahora las clases son en parte virtual y en parte presencial? ¿O qué tipo de metodología van a utilizar? Bueno, o sea, una cosa que sí se identificó en la mayor parte de los profesores fue justamente que trataron de adaptar metodologías presenciales en la virtualidad, y eso generó realmente un problema muy fuerte al momento de evaluar la enseñanza-aprendizaje. Son metodologías completamente distintas. De hecho, este regreso a la presencialidad le va a obligar al profesor también a generar una carga de trabajo adicional, porque necesita dividir la metodología para el aula. Tal vez la enseñanza en ese momento a los chicos puede ahí sí hacer trabajos presenciales, en algunos casos podrá hacer trabajos en grupo, pero al momento de tener clases virtuales, cuando se tienen materias, por ejemplo, que combinan las dos modalidades, evidentemente tendrá que adaptar nuevamente para 1 hora o 2 horas de clase adicionales en la semana las metodologías virtuales, que ahí sí, por ejemplo, la utilización de recursos en internet como Kahoot, como ciertos programas que están disponibles en línea para el desarrollo de clases, va a ser necesario. O sea, tiene que volver a adaptarse. O sea, hay que ser sinceros, en la velocidad de la adaptación no solo depende, en este caso, de la disponibilidad de estas herramientas, sino también depende mucho de cómo el profesor puede aprender sobre la marcha a utilizarlas para generar unas clases adecuadas para sus estudiantes. Considero que sí, van a tener que adaptarse a las dos modalidades, y la más difícil, la verdad, la más difícil en adaptación va a ser justamente la modalidad híbrida, en la cual uno está en la clase, está presente físicamente, pero tiene una pantalla a través de la cual otro número de estudiantes lo está siguiendo. La verdad, ahí sí se va a complicar, porque en tiempo real tiene que tratar de combinar algo presencial y también algo con los estudiantes que lo ven a través de internet. Es un gran desafío nuevamente. Y respecto a la carga de trabajo en este contexto, como decíamos desde el inicio, ¿verdad? Esta se ha incrementado de acuerdo con algunas investigaciones y también con la percepción de algunos docentes. Ahora, en estas modalidades híbridas que tú nos comentabas, ¿crees que la carga laboral se ha reducido, se ha mantenido, o más bien, por tu explicación, pensaríamos que se ha incrementado? De lo observado, sobre todo en el caso de algunos colegas, se ha incrementado, porque como hablábamos hace un ratito, tienen que adaptarse a las metodologías. Pero hay algo que sí ha sucedido en nuestro contexto nacional, que sí es importante y sería importante si es que una autoridad de CENESID nos está viendo en este momento, es que se tome en cuenta que la carga administrativa ha aumentado mucho en los profesores. Y la verdad, un profesor con mucha carga administrativa tiene que dejar de hacer actividades relacionadas con las funciones básicas de la enseñanza, que por un lado está preparar clases, la docencia, por otro lado está la investigación, que todo profesor universitario considero que debería dedicarse, y aparte las actividades de vinculación con la sociedad. Entonces yo sí considero que efectivamente más bien las universidades, tal vez las autoridades de CENESID, sí deberían poner un ojo a la excesiva carga administrativa que tienen muchos docentes. Y es algo que se dio en la pandemia, se está dando en este momento también, porque parte del trabajo que han tenido que desarrollar los profesores es evidenciar justamente sus actividades virtuales, presenciales o híbridas. Y ante eso tiene una carga administrativa adicional que a la final le resta tiempo a las funciones básicas que tiene un profesor, que como lo mencioné, justamente es la docencia y la investigación, sobre todo lo último, que yo creo que es fundamental. Y de cara al futuro, ¿cómo avisoramos este futuro en la educación? ¿Crees que se pueda regresar totalmente a la modalidad presencial o la tendencia más bien va a ser esta modalidad híbrida?
Yo considero que la tendencia va a ser lo híbrido. O sea, yo creo que el mundo también ya está evidenciando ya desde hace algún tiempo la importancia de la educación virtual, y la pandemia lo único que hizo fue acelerar ese proceso. Va a mantenerse la modalidad híbrida, aparte que es mucho más cómodo, por ejemplo, para los estudiantes que están lejos de los centros donde se ubican las universidades. En el caso ecuatoriano me pongo a pensar en el caso de los estudiantes de provincia, por ejemplo, que muchos venían a estudiar acá a Quito. Para venir a estudiar acá a Quito tenían que contemplar no solo el costo de la educación. Los estudiantes de las Islas Galápagos por también, ejemplo, que no tienen un centro de educación superior. Exactamente, el caso de ellos, que tienen que contemplar manutención, tienen que contemplar transporte de todos los días, tienen que contemplar el gasto de vivienda. Entonces, al abaratarse los costos para las familias, producto de la virtualidad, yo creo que más bien la tendencia a la que vamos es esa. Aparte, y ahí sí hay una cosa que me quedó sonando de lo que mencionaste al inicio, que es fundamental, es este debate sobre el Internet como servicio público. Entonces, considerando que la educación camina hacia lo híbrido, podríamos estar hablando que a futuro va a ser necesario el Internet como un servicio básico más, como actualmente es el agua, es la luz eléctrica, el Internet va a ser necesario, porque a la final la educación, no solo en el caso de la modalidad híbrida, sino en el uso de recursos en Internet para poder desarrollar las clases, va a ser algo que se va a mantener. Sin duda ese es el camino, y yo considero que las universidades deben también un poco ya prepararse más para afrontar ese reto, y también evidentemente desde el Estado, desde el sector privado, tener eso claro, para que desde el Estado, bueno, ajustar las regulaciones para que eso se pueda dar, y también desde el sector privado encontrar oportunidades de negocio para proveer servicios que le permitan tanto al profesor, al alumno acceder a una educación de calidad. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Ha sido pues de vital importancia escucharte en un momento además en que pues la educación también está siendo debatida en diferentes espacios. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. La educación virtual sin duda ha sido uno de los principales desafíos de la coyuntura en que vivimos, tanto para profesores como para los alumnos. Ha puesto a prueba su capacidad de adaptación y por supuesto también la resiliencia. Sin duda, esta experiencia marcará a toda una generación. Nuestro invitado, Juan Francisco Camino, nos ha proporcionado valiosa información respecto a lo que pasa al otro lado de las pantallas, ¿verdad? Desde el lado de los profesores. Los desafíos que tienen los docentes a futuro también son enormes, y para enfrentarlos es necesario un esfuerzo integral que incluya a las instituciones educativas, a las universidades, que forman a su vez a los docentes y a los órganos del poder público. La educación siempre será el motor de desarrollo y como tal debemos estar listos para garantizar su continuidad y acceso universal. Muchas gracias por acompañarme. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.